Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal. Bueno, en este caso vamos a ver el siguiente tema que ya va a corresponder a la segunda evaluación de matemáticas, que será los números decimales. Vamos a ver la estructura de los números decimales, como por ejemplo teníamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etcétera. Lo que vamos a tener es que una unidad se puede partir en décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Bueno, vamos a recordar un poco el concepto de número natural, ¿vale? Imaginaos que yo os pongo el número 1789, ¿vale? Entonces, ¿qué recordamos? Bueno, pues recordamos que estas son las unidades, bueno, estas son las decenas, las unidades y las centenas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos las unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que al igual que tenemos posiciones para números grandes, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número 111.789, las centenas de millares 1, las decenas de millares 1, las unidades de millares 1, las centenas son 7, las decenas son 8 y las unidades son 9. Bueno, pues al igual que podemos tener números grandes, podemos también dividir a las unidades, por ejemplo, en décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, tenemos aquí las décimas, las centésimas, las milésimas, que las voy a poner, pues, por ejemplo, en azul, milésimas. Luego tendremos las 10 milésimas, tendremos las 100 milésimas y luego tenemos las millonésimas. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues para distinguir, por ejemplo, las centenas de millar con las 100 milésimas, lo que hacemos es que las 100 milésimas lo vamos a poner en letras minúsculas y las 100 y las centenas de millar las vamos a poner en mayúscula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la centésima de este número sería 8, pero las centenas sería 7, o las 10 milésimas sería el 1, que está en 10 milésimas con letras minúsculas, pero las decenas sería el 8. Y así sucesivamente, las millonésimas sería el 6, pero las unidades de millón no existirían. Pero si yo pongo el 2 aquí, pues el 2 serían las unidades de millón, ¿de acuerdo? Etcétera. Bueno, entonces, esto es la estructura de los números decimales. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. Y por debajo de las unidades tendremos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Y hasta ahí es donde vamos a parar de contar para los números decimales en este curso. Bueno, entonces una vez que hemos estudiado ya la estructura de los números decimales, vamos a estudiar el orden en los números decimales, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una recta, ¿vale? De este estilo, podemos situar aquí el 0 y podemos situar, por ejemplo, pues el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Bien, pero si yo quiero situar, por ejemplo, el 0,5, sabemos que el 0,5 es un número positivo. O sea, es un número positivo, perdonadme, luego es mayor que 0, pero 0,5 es la mitad de 1, así que será menor que 1. Entonces, si hacemos un zoom, entre comillas, al intervalo 0,1, ¿vale? 0,1, bueno, intervalo al segmento 0,1, pues, ¿qué quiere decir 0,5? Pues que estaremos justamente a la mitad del intervalo 0,1, ¿de acuerdo? Si dividimos este intervalo ahora en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Pues entonces tendremos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, así, ¿no? 0,5, 0,6, pum, 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 hasta que llegamos al 1, 0,7, 0,8, 0,9, 1, ¿de acuerdo? Pero si nuestro objetivo, por ejemplo, es representar el número 1,3, por ejemplo, pues veremos que este número estará entre 1, es mayor que 1, porque es 1 y un poco, y también tendremos el número 2, porque es menor que 2. Claro, 1 y pico es menor que 2, pero 1 y pico es mayor que 1. Luego, entonces, ¿en el segmento de qué extremos tenemos que representar el 1,3? Pues entre el 1 y el 2, claro.
O sea, en el segmento de estos extremos, ¿no? Entonces, si yo divido en 10 partes este segmento, pues que tendría el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, el 1,5, el 1,6, el 1,7, el 1,8, el 1,9 y el 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo sería, pues, el 1,3, que sería aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y si yo ahora lo que quiero es, pues, ordenar números decimales, bueno, pues yo quiero ordenar, por ejemplo, el 0,5, el 1,3 y el 1,1. Vale, pues entonces vengo a la recta y digo, el que más cerca del 0 esté será el más pequeño. Y si tuviéramos números negativos, pues el que más cerca del 0 esté será el más grande. Esto juega el mismo papel que los números enteros. O sea, por ejemplo, entre el 0 y el 1, pues tenemos el 0,5. Pero entre el 1 y el 2 tendremos el 1,1, por ejemplo, de manera aproximada, y el 1,3. Aquí, de manera aproximada. ¿Quién será más grande? Pues el más grande será el 1,3. De mayor a menor tendremos 1,3 mayor que 1,1, mayor que 0,5. ¿Por qué? Porque vamos teniendo cada vez menos décimas, ¿de acuerdo? Recordad, el 3, el 1 y el 5 son décimas y 1, 1, 0 son las unidades, ¿de acuerdo? Bien, si estuviéramos por el contrario hablando de números decimales negativos, pues recordemos que entre el menos 0,8, el menos 0,4 y el menos 0,2, el más grande sería el menos 0,2, luego vendría el menos 0,4 y luego iría el menos 0,8. ¿Por qué? Porque el menos 0,2 es el que más cerca del 0 está, el menos 0,4 es el segundo más cercano al 0 y el menos 0,8 pues es el más pequeño porque es el tercero más cercano al 0 y hay 3. Luego, por lo tanto, jugaría el mismo papel que los números naturales o los números enteros, la ordenación en los números decimales. Bueno, a continuación vamos a explicar un concepto, ¿vale? Que es muy fácil de entender, pero que a lo mejor os puede costar un poquitín más, porque esto es la primera vez que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo que vamos a afirmar es que entre dos números decimales siempre va a haber otro número decimal. ¿Eso cómo se traduce para más adelante? Pues que Q va a tener la propiedad de densidad en R. A ver, esto no lo vais a ver ahora de momento, ni aquí ni en ningún curso del instituto, ¿de acuerdo? Lo de la propiedad de densidad de QNR. Pero lo que sí que vais a ver es que, por ejemplo, si nosotros tenemos el 0 y el 1, yo puedo situar un número decimal aquí, 0,5, ¿de acuerdo? Pero si yo ahora quisiera situar aquí otro número decimal, podría situar el 0,51. Y si yo quiero situar entre el 0,51 y entre el 0,51 y el 1, pues podría situar el 0,511. Y así, ¿no? Entre el 0,511 y el 1, pues el 0,5111. Y voy añadiendo todos los unos que me plazcan, ¿de acuerdo? Aquí, pues, podría situar, pues, el 0,5111 otro 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto quiere decir que entre dos números decimales, por muy pequeños que sean, siempre va a haber otro número decimal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya lo estáis viendo en este ejemplo. Bien, ahora vamos a ver el concepto de aproximación de números decimales, aproximación por redondeo. Entonces, si nos acordamos de los números naturales, por ejemplo, 1789, ¿vale? Si quisiéramos aproximar a las centenas por redondeo, nos tenemos que fijar en la cifra siguiente a donde queremos aproximar. Si era 5 mayor que 5, redondeo a las centenas, por ejemplo, a las centenas, pues yo tendría el número 1800. Pero si yo quiero aproximar este número también por las centenas, a las centenas, pues este número redondeado a las centenas sería el número 1500. ¿Por qué? Porque la siguiente cifra es más pequeña que 5. Luego, por lo tanto, quedaría tal cual el número y añadiríamos tantos ceros hasta completar la posición a la que queremos aproximar. ¿De acuerdo? Bueno, pues algo muy parecido va a ocurrir con los números decimales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aproximar este número 0,999 a las centésimas, pues ¿qué pasaría? Pues que si lo quisiéramos aproximar a las centésimas, nos fijamos en las centésimas, que es este número, nos fijamos en la cifra siguiente, que es un 9, es 5 o mayor que 5, luego por lo tanto sumamos una unidad
a las milésimas, pero si sumamos una unidad, se nos suman una unidad a todas las posiciones. Luego tendremos una unidad y como estamos aproximando a las centésimas, para situar la posición a la que estamos aproximando, añadimos tantos ceros hasta completar a las centésimas, ¿de acuerdo? Esto juega el mismo papel que los números naturales. Si, por ejemplo, tuviéramos el 0,9999 y quisiéramos aproximar a las milésimas, ¿vale? A las milésimas, pues lo que tendríamos que hacer sería añadir tantos ceros hasta llegar a las milésimas, ¿de acuerdo? Esto sería a las centésimas y eso sería a las milésimas, ¿de acuerdo? Bueno, pues así es como se aproximan números decimales. Por ejemplo, el 1,578, bueno, pues a las décimas, pues sería 1,6, pero el 1,748 a las décimas, pues sería el 1,7. ¿De acuerdo? Bueno, y como no podía ser de otra forma, si estamos hablando de números, tenemos que hablar también de las operaciones que podemos hacer entre números decimales. Por ejemplo, para sumar o restar números decimales, pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer sería lo siguiente. Lo que deberíamos hacer es, primero, alineamos la coma. Alinear la coma. ¿Y cómo se sumaban los números naturales? Pues sumando unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de millar con unidades de millar, etc., ¿no? Pues aquí sumamos o restamos décimas con décimas, centésimas con centésimas, milésimas con milésimas, unidades con unidades, así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, como siempre, ¿no? Entonces yo quiero sumar 345 con 728 más, y ya voy alineando las cosas, ¿no? 54 con 27. Bueno, entonces, aquí es como si tuviéramos un 0, ¿no? Porque abajo no tendríamos milésimas y arriba sí. Entonces, hago 8 y 0, 8, 7 y 2, 9, 7 y 2, 9, pongo la coma, alineando la coma, 5 y 4, 9, 5 y 4, 9 y 3. O sea que la suma de estos dos números decimales será 399 con 998. Si se os pide que se aproxime por redondeo a las centésimas, por ejemplo, pues entonces tendríais que decir aproximar a las centésimas, pues lo que tendríais que decir sería, por ejemplo, 400,00, porque la siguiente cifra de las centésimas sería un 8, luego tenemos que aumentar 1 a las centésimas, luego por lo tanto tenemos que tener 400,00 hasta completar a las centésimas. ¿Que quisiéramos restar? Bueno, ya sabemos que tenemos que restar al mayor del menor, ¿no? Si no, tendríamos un número negativo, por ejemplo, 248,24 menos 178,6, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí es como si tuviéramos un 0, 4 menos 0, 4, del 6 al 12, 6, me llevo 1, 9, me llevo 1, 8 al 14, 6, me llevo 1 y ya estaría. Y alineo la coma, 69,64. ¿Que nos piden aproximar a las unidades? Pues sería 70, ¿de acuerdo? A las unidades. ¿Que nos mandan a las centésimas? Perdón, a las décimas. A las décimas. Bueno, pues esto sería 69,4. Perdón, 69,6 y así, ¿vale? Bueno, pues esto es como se suman y restan números decimales. Bien, vamos a ver ahora la multiplicación de números decimales. Multiplicación de números decimales. De acuerdo. Entonces, imaginaos ahora que yo voy a estacionar el vehículo en un aparcamiento que me cobran 3 euros, 3,50 euros la hora, ¿de acuerdo? Y estamos 2 horas y media. Entonces la pregunta es que ¿cuánto me van a cobrar al final? Bueno, pues 2 horas y media ya sabemos que son 2,50 horas y habíamos dicho que nos cobraban 3,54. Vamos a poner que nos cobran 3,54. Vale. Bueno, pues entonces, ¿cómo se multiplicarían números decimales? Bueno, pues se multiplican como si fueran números enteros, ¿de acuerdo? Esto sería 10, luego tendríamos 0, 5, 5 por 2, 10, 12, y luego tendríamos 3 por 0, 0, 3 por 5, 15,
3 por 2, 6. Ay, no, perdón. Me estoy confundiendo porque ahora lo tengo que mover para acá. 0, 15, me llevo 1 y 7. Vale, entonces esto daría en total 8. Luego tendríamos 8, 5 y 2, 7 y otra 8, 5, 0, 0. Bueno, suponiendo que está bien hecho esto, ¿vale? Entonces ahora tenemos que decidir dónde ponemos la coma. ¿Dónde vamos a poner la coma? Pues vamos a poner la coma en 1, 2, 3 y 4 lugares a la derecha, es decir, 1, 2, 3 y 4. Es decir, la coma recaerá aquí y será 8,85 euros, ¿de acuerdo? Entonces nos cobrarán 8,85 euros por una estancia de 2 horas y media, es decir, 2 horas y 30 minutos, ¿de acuerdo? Y para dividir, pues bueno, tenemos otro caso particular de multiplicación, ¿de acuerdo? Que sería multiplicar por 10, 100, 1000, etcétera, ¿de acuerdo? Que aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si yo quiero multiplicar este número por 1000, por ejemplo, pues vamos a mover la coma tantos lugares como ceros haya detrás de la unidad. Es decir, hay 3 ceros, luego tendríamos 1, 2 y tenía que añadir un 0, 7680. Pero si yo quiero multiplicar el número 6,54 en número negativo por 10, para que veáis que los números negativos funcionan exactamente de la misma forma, o por 100, pues movemos dos lugares la coma a la derecha y tendríamos menos 654, ¿de acuerdo? Y ya estaría. O si quiero multiplicar por 10, solamente sería menos 6,54 por 10, sería 64,5 en signo negativo, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Vale, como última operación con números decimales vamos a ver división de números decimales. Vamos a ver dos tipos de división de números decimales. División con números decimales en el dividendo división de números decimales en el dividendo y en el divisor. Entonces, lo primero, división con números decimales en el dividendo. Pues que tendríamos 7,98 entre, por ejemplo, vamos a poner 10, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si cogemos solamente el 7, si cogiéramos solamente el 7, 7 es más pequeño que 10, entonces tenemos que coger más cifras. Y como estamos cogiendo más cifras, ya nos estamos llevando la coma, lo que añadimos será un 0, y ahora lo que haremos será dividir 79 entre 10, que será 7, del 7 por 10, 70, al 79, 9, bajo el 8. Y luego, ¿qué tendría? Bueno, pues esto sería 9. 9 por 0 es 0, al 8, 8, 9 por 1 es 9, al 9, 0. Y entonces ya estaría la división hecha. Vale. ¿Que nos mandan sacar más cifras decimales hasta las milésimas? Bueno, pues esto sería 7,980. Entonces bajaríamos un 0 aquí y esto sería una división exacta que sería 8 por 10, 80, al 80, 0, ¿vale? Pero vamos a suponer ahora que lo que tenemos es una división de este estilo. 7,95 entre 12, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver a coger estas dos cifras y tendríamos un 0, y ahora tendríamos que sacar tres cifras decimales. Bueno, pues esto es como si fuera un 0, aquí ya tenemos tres cifras decimales, entonces lo que tenemos es 79 entre 12, pues esto va a caber a 6, por ejemplo, 72, 6 por 2, 12, al 9, 7, me llevo una, 6 por 1 es 6 y una 7 al 7, 0, bajo el 5, aquí tendremos el 6 otra vez, 6 por 2, 12, al 15, 3, me llevo una, 6 por 1 es 6 y una 7 al 7, 0, bajo el 0, y esto será, pues, 12 por 24, 12 por 2, 24, al 36, ¿de acuerdo? Y ya estaría, tres cifras decimales ahí. Y así es como se dividiría números decimales. Si tenemos, por ejemplo, 79,5 entre 12 y queremos sacar dos cifras decimales, pues tendríamos que hacer 6, pues aquí sería 7, lo comprobáis vosotros, ¿de acuerdo? Bajo el 5 y como estoy bajando la coma, pongo aquí ya la coma también. Entonces aquí sería un 6, un 3, y ahora como nos piden dos cifras decimales, pues bajo un 0 y ahora tendríamos 2 y 4 de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces sería 6,62, aquí sería 0,662, ¿de acuerdo? Y ya estaría.
Bueno, y ahora, una vez visto la división con números decimales en el dividendo, vamos a ver la división con números decimales en el dividendo y en el divisor. Entonces, para ello, vamos a proponer el siguiente problema. Dice, el camarero llena una jarra con 0,6 litros, 0,6 litros de leche y en cada café pone por término medio 0,004 litros. Bueno, la pregunta es que cuántos cafés podrá atender con el contenido de la jarra. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es cepillarnos la parte decimal del divisor. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es multiplicar por una potencia de base 10 de la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengamos en el divisor. Es decir, tenemos una y dos cifras decimales, pues vamos a multiplicar al dividendo y al divisor por un 1 seguido de ¿cuántos ceros? De 2. Bueno, pues si multiplicamos por 100, tendríamos la división equivalente 60 entre 4, es decir, del 6, 6 entre 4, 1, 4 por 1 es 4, el 6, 2, bajo el 0, y ahora tendríamos 4 por 5, 20, al 20, 0. Y ya habríamos dividido con números en el divisor, ¿de acuerdo? Si queremos, por ejemplo, dividir 0,6 entre, qué sé yo, entre 3,5 o 3,1, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por una potencia de base 10 seguida de tantos ceros como cifras tengamos en el divisor, es decir, 6 entre 31. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que añadir es un 0 aquí y como si a la hora de coger la primera cifra 6 entre 31 no nos cabe, pues tenemos un 0, añadimos un 0 y ahora lo que tendríamos sería 31 por 1, 31. Al 60 sería 29. Esto me lo comprobáis vosotros, ¿vale? 1 por 1 es 1, al 10, 9, me llevo 1, 3 por 1 es 3 y 1, 4, al 6, 2. Y ya lo tendríamos. ¿Que queremos sacar más cifras decimales? Bueno, pues bajaríamos tantos ceros como cifras queramos sacar y entonces lo que tendríamos sería 290 entre 31, sería 3 por 9, 27, es decir, 9 por 1 es 9, al 10, 1, me llevo 1, 3 por 9, 27, 28, 29. ¿Vale? Entonces, 0,6 entre 3,1, que sería 60 entre 31, bueno, 6 entre 31, que sería 0,19. ¿Vale? Y ya está. Bueno, chicos, pues esto ha sido el tema de los números decimales. Habéis visto que ha sido un tema bastante cortito, ¿vale? Que solamente tiene operaciones básicas, el orden en los números decimales y la estructura de los números decimales, que es, además de las centenas, decenas, unidades, pues tenemos también por debajo de las unidades, que son las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en los próximos días en un nuevo vídeo de CDM donde explicaremos las fracciones, las operaciones con fracciones y las proporcionalidades. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Nos vemos!